Buenas noches, mi nombre es Ana María Incapé Aguilar y yo les voy a hablar un poco acerca del procedimiento para el reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Bien, entonces tenemos un marco legal que da unas pautas de cómo se deben realizar estos reportes. Entonces tenemos la resolución 156 de 2005, por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. Bien, entonces a continuación vamos a ver los elementos que debe contener un reporte de presunto accidente de trabajo, conocido como FURAP, o un reporte de presunta enfermedad laboral denominado FUREL. Entonces vamos a primero hablar del FURAP. Listo. Entonces aquí tenemos un modelo de reporte de accidente de trabajo. La primera parte se concentra en la actividad económica que desarrolla el empleador, el número de NID, correo electrónico, centro de trabajo, entre otros. La segunda parte es la información de la persona que se accidentó, nombre completo, fecha de nacimiento, cargo, ocupación habitual, entre otros. El tercer punto ya es puntualmente sobre la información del accidente. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el tipo de lesión, agente del accidente, el mecanismo o forma del accidente. Es importante resaltar que para poder diligenciar este reporte se debe tener claridad sobre los conceptos y para eso nos podemos apoyar en la resolución 156 de 2005, ya que aquí define cada uno de esos componentes. En el cuarto punto es la descripción del accidente, es decir, el paso a paso de lo que ocurrió. También se coloca pues el nombre completo del testigo, su cédula y su cargo, si fuese el caso. Y para finalizar, se deja el nombre completo de la persona encargada de realizar este reporte, su cédula y el cargo que desempeña. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca del diligenciamiento del FUREL. Igualmente, viene una primera parte que es la identificación general de la organización como tal. En el segundo punto ya es el diagnóstico de la enfermedad. Tercer punto, se detalla en cuanto a quién fue la persona que determinó esa enfermedad al trabajador, si fue por parte del médico de la EPS o de la IPS, de su ARL o el médico de la empresa o incluso el médico particular. En el cuarto punto ya contempla la información sobre los factores de riesgos asociados a esta enfermedad. Entonces, pues dependiendo del caso, se determina cuál fue el que dio origen, ya sea químico, físico, biológico, entre otros. Y también se habla en el cuarto punto de los monitoreos relacionados con la enfermedad, es decir, qué controles tenía implementado la empresa para mitigar el riesgo. Entonces, si hacía mediciones ambientales o se hacía estudios de puesto de trabajo. Y finalmente, se coloca el nombre de la persona encargada de realizar este reporte. Listo. Ahora, dentro de las obligaciones que tienen los empleadores y los contratantes, se ha establecido que tienen un plazo de 2 días hábiles para realizar el reporte y ellos se deben informar y anexar los correspondientes soportes tanto a la administradora de riesgos laborales como a las entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicio y el trabajador. De igual forma, cualquier modificación en el contenido del reporte se deberá notificar a cada una de estas entidades. Bien,
Dentro de los objetivos de estos informes, contempla varios aspectos. Dentro de ellos está dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes, servir como prueba en el inicio del proceso, aportarle elementos para iniciar la investigación por parte de los entes correspondientes, eh, facilitar el conocimiento de las causas, elementos y circunstancias del accidente de trabajo y o de la enfermedad profesional. Entonces, para esto debemos apoyarnos de las personas que presenciaron en el momento que ocurrió ese evento. De igual forma, determinar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, obtener las estadísticas del sistema de información, también servir como fundamento para la asignación de la reserva. Listo. Entonces, cuando ya se originan los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, pero que hoy se le conocen como enfermedades laborales, entonces se hace una caracterización de accidentalidad. En esta caracterización de accidentalidad es básicamente la recopilación de todo lo que queda dentro del FURAP o FUREL. Entonces, es muy bueno porque esta herramienta nos va a permitir obtener unas estadísticas y con base a eso realizar unas acciones correctivas para evitar que estos vuelvan a ocurrir. Entonces, pues ya podemos, por ejemplo, mirar el tipo de lesión que se presenta con más frecuencia o cuál es el tipo de peligro predominante, la parte del cuerpo más afectada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, decidimos mirar el tipo de lesión. Encontramos que para un total de 22 personas que habían reportado, en este caso, accidentes de trabajo, de enero a marzo, de esas 22 se puede evidenciar que, por ejemplo, 8 de ellas sufrieron de esguince y torcedura, es lo que más se presenta y que eso equivale a un 36%. Entonces, digamos que esa es la función o la razón de ser de esta herramienta, es mirar esas estadísticas que finalmente nos va a poder tomar, nos va a permitir tomar decisiones asertivas respecto a los controles a implementar para evitar pues que nuevamente se presenten este tipo de eventos o en el caso pues enfermedades laborales. Listo. Bien, también debemos recordar que el Estado tiene un papel fundamental en esto, y es que de acuerdo al convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 76 de 1988, el Estado se obliga a reportar las estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, por esa razón es que todas las entidades competentes deben estar remitiendo con frecuencia a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo estas estadísticas con el fin de generar pues unas estrategias que permitan lograr el bienestar integral de esa población trabajadora y evitar pues la ocurrencia ya sea de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Bien, entonces también encontramos la resolución 2851-2015, que básicamente esta resolución modificó el artículo tercero de la resolución 156 de 2005. Entonces, dentro de las obligaciones de los empleadores y contratantes, está establecido que el empleador debe diligenciar estos reportes en su totalidad y tienen 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente de trabajo o diagnóstico de la enfermedad laboral para reportarlo. Y ¿cuáles son esas entidades que tienen la idoneidad o la competencia para solicitarle al empleador estos reportes? Bien, entonces son la administradora de riesgos laborales, las entidades prestadoras de salud y las instituciones prestadoras de servicio. Entonces ellas tienen la facultad para exigirle al empleador
ese reporte en su totalidad y en caso de que el empleador no lo suministre por completo, deberán notificar a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo con el fin de que se adelante la investigación pertinente. ¿Qué sucede cuando el empleador incumple en el informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral? Bien, entonces se tomará la versión que presente el trabajador en su momento y también puede ser sancionado. Bueno, eso es como lo que les quería compartir respecto al procedimiento para el reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y bueno, gracias.